Buenas tardes, damos inicio a la audiencia programada dentro del proceso ordinario 13 del año 2024. Por favor, se identifican las partes presentes. Parte demandante. Muy buenas tardes, su señoría, o sea, a todos los presentes en esta vista pública en representación de Silvia Paula Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía, UNOTA y tarjeta profesional de Instituto Superior de la Judicatura, para efectos de notificación, como están en la demanda inicial. Muchas gracias. Parte demandada, Colpensiones. Buenas tardes, señoría. Que tal y como consta en el acta número 052-2024 del 18 de marzo del año 2024, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, respecto del caso, se dispone no proponer fórmula conciliatoria alguna, por lo que se declara clausurada la etapa de conciliación. Se notifica. Se proceden a resolver las excepciones previas, sin que se haya alegado medio efectivo alguno con ese carácter. Las excepciones formuladas por ser de fondo se resolverán en la sentencia. Se realiza el saneamiento del litigio sin que se adviertan nulidades procesales que deban sanearse, ni medidas que deban tomarse tendientes a evitar sentencias inhibitorias. Se solicita a los apoderados de las partes demandante y demandada que se ratifiquen de los escritos de demanda y de contestación. Parte demandante. Me ratifico en todo lo incoado en la demanda inicial, señor. Apoderada de Colpensiones. Su señoría, me ratifico en todo el contenido de la contestación allegada al presente proceso. Muchas gracias. Como dentro de las facultades conferidas al apoderado judicial de Colpensiones no está la facultad de confesar, no se declara aprobado hecho alguno. En consecuencia, el debate probatorio estará en determinar si el demandante tiene derecho a la reliquidación de la mesada pensional pedida y al reconocimiento y pago de los intereses moratorios solicitados, limitando el debate probatorio a la totalidad de los hechos planteados en el escrito de demanda y en la contestación de la misma. Se notifica. Se decretan las pruebas pedidas en atención a los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. Pruebas de la parte demandante documentales, ténganse por su valor probatorio la totalidad de documentos que fueron allegados con el escrito de demanda. Pruebas de la parte demandada Colpensiones documentales, ténganse por su valor probatorio la totalidad de documentos que fueron allegados con la contestación de la demanda. Se notifique el auto que decreta pruebas. Como no existen más pruebas que practicar, se cierra el debate probatorio. Se notifica. Se concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que aleguen de conclusión. Procede este estrado judicial a proferir el fallo que en derecho corresponde conforme a lo siguiente. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, instaura demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en donde solicita que previos los trámites de un proceso ordinario se declare que Colpensiones incurrió en errores aritméticos al momento de liquidar la pensión del demandante, estableciendo de forma incorrecta la tasa de reemplazo y el valor de la pensión, que se condene a Colpensiones a reliquidar la mesada pensional del demandante con el promedio más alto equivalente a la suma de 3.640.306 pesos, con una tasa de reemplazo del 80% del ingreso base de liquidación en atención al total de semanas cotizadas, que el valor de la mesada pensional es equivalente a la suma de 2.912.244 a 1 de octubre del año 2019. Que se condena a Colpensiones a que, una vez reliquidada la pensión de vejez, cancele al demandante la diferencia entre las mesadas pensionales reconocidas y pagadas y las que hubiere percibido de haberse tenido en cuenta el total de tiempos cotizados por el señor Libardo Oliveros Navarro desde el 1 de octubre del año 2019, conforme al artículo 34 de la Ley 100 del 93, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 del año 2003. Que se condena a Colpensiones al pago de la prestación y a favor del actor los intereses moratorios. Que se condene extra y ultra petita al pago de costas y agencias en derecho. Como pretensión subsidiaria de no ser reconocidos los intereses moratorios, se condena a Colpensiones a pagar la indexación. Como fundamento de sus pretensiones alega que nació el 30 de octubre de 1955, que cotizó desde el 6 de octubre de 1978 hasta el 30 de septiembre del año 2019 con el Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones, acumulando un total de 2.071 semanas. Que mediante resolución SV 256658 del 19 de septiembre del año 2019 se reconoció una pensión de vejez al señor Libardo Oliveros Navarro, teniendo en cuenta
2.062 semanas cotizadas para ese momento, aplicando un nivel de 3.632.068 y una tasa de reemplazo del 78.3%, conforme la Ley 797 del año 2003, en cuantía inicial de 2.844.272 para el año 2019, que mediante resolución SVA 256658 el 29 de octubre del año 2019, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aclara la resolución SVE 256658 del 19 de septiembre del año 2019 en el sentido de notificar dicha resolución, que se interpusieron los recursos de ley en contra de dicha resolución, que Colpensiones, con la resolución SVE 317036 del 20 de noviembre del año 2016, reliquidó y modificó la resolución SVE 256658 del 19 de septiembre del año 2019, teniendo en cuenta 2.071 semanas cotizadas, con un IBL de 3.640.306 y una mesada pensional de 2.850.360. Que el 5 de julio del año 2023 se solicitó reliquidación de la mesada pensional, que Colpensiones, con la resolución SVE 242540 del 8 de septiembre del año 2023, negó la reliquidación. La parte demandada a Colpensiones es notificada en debida forma. Dentro de la oportunidad procesal pertinente, contesta la demanda. Se opone a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones. Propone como excepciones inexistencia del derecho reclamado, prescripción, compensación, buena fe de Colpensiones, no configuración del derecho al pago de indexación o reajuste alguno, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios y ley nominada o genérica. Se realiza la audiencia de conciliación, la cual se declara clausurada. Se decretan y se practican las pruebas pedidas. Dentro de la oportunidad procesal pertinente, los apoderados de las partes presentan alegatos de conclusión. Previa a las anteriores consideraciones, procede este estrado judicial a proferir el fallo que en derecho corresponde conforme a lo siguiente. En el caso que nos ocupa, lo primero que tendríamos que entrar a determinar es si se acredita el cumplimiento del requisito de procedibilidad consistente en la reclamación administrativa. Al revisar las pruebas incorporadas al plenario, aparece un derecho de petición radicado el 5 de julio del año 2023, documento por medio del cual se acredita el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social consistente en la reclamación administrativa. El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho irrenunciable a la seguridad social. El artículo 53 constitucional, cuando consagra los principios mínimos fundamentales a la luz de los cuales debe ser analizado el derecho del trabajo y de la seguridad social, establece el de situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, el de garantía a la seguridad social. El artículo 93 de la Constitución Política consagra el bloque de constitucionalidad en los siguientes términos. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. La Corte Constitucional, en la sentencia C 067 del año 2003, del 4 de febrero del año 2003, siendo magistrado ponente el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, indica lo siguiente. La corporación definió entonces el bloque de constitucionalidad como aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu. Forman parte entonces de este bloque de constitucionalidad aplicable al caso que nos ocupa el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o Protocolo de San Salvador, del 17 de noviembre de 1988, aprobado en Colombia mediante la Ley 319 de 1996, que en su artículo 9 consagra el derecho a la seguridad social. Igualmente, el Código Iberoamericano de Seguridad Social de septiembre de 1995, aprobado en Colombia mediante la Ley 516 de 1999, que en su artículo 1 le reconoce a la seguridad social el carácter de derecho inalienable del ser humano.
En el caso que nos ocupa, al revisar las pruebas incorporadas al plenario, no existe duda alguna en cuanto a que el demandante se encuentra pensionado por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Esto es, que fue pensionado después de estar afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Que las normas que le fueron aplicadas fueron las de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 del año 2003. No existe discusión alguna en cuanto a que cumplió los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley 797 del año 2003 para acceder al reconocimiento pensional. La controversia estriba en cuanto a la tasa de reemplazo a aplicar. Tenemos que el artículo 9 de la Ley 797 del año 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en el parágrafo primero indica: para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrán en cuenta a. El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones. Y el artículo 10 de la Ley 797 del año 2003, que modifica el artículo 34 de la Ley 100 del 93, en su último párrafo indica: a partir del año 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1.5% el ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima. Es claro entonces que tenemos una contradicción normativa entre el parágrafo del artículo 9 de la Ley 797 del año 2003, que establece que se tendrán en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, y el inciso final del artículo 10 de la Ley 797 del año 2003, que modifica el artículo 34 de la Ley 100 del 93, cuando al establecer la tasa de reemplazo señala que esa tasa de reemplazo máxima es decreciente en función al nivel de ingresos. Dicha controversia o dicha contradicción entre los artículos 9 y 10 deben ser resueltos aplicando el principio consagrado en el artículo 53 constitucional, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL 3501 del año 2022, del 17 de agosto del año 2022, siendo magistrado ponente el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, al analizar precisamente la interpretación que debe dársela al artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 10 de la Ley 797 del año 2003, señala lo siguiente: dentro de este contexto, el primer paso para el análisis a fin de evaluar el verdadero alcance del precepto en estudio implica indagar si lo pretendido por la norma es limitar el incremento de la tasa de reemplazo a un porcentaje máximo alcanzado con 500 semanas cotizadas adicionales a las 1.300, es decir, para un total de 1.800 semanas válidas, y de esta manera impedir que se pueda alcanzar el monto máximo de la pensión establecido como regla general en el 80% del ingreso base de liquidación, con excepción de los salarios mínimos, a quienes se les garantiza un 100% del ingreso base de liquidación. Más adelante, la sentencia en cita señala la Corte lo siguiente: ahora bien, para la Corte lo lógico es, como lo señaló el legislador, calcular el monto inicial de la pensión conforme a la tasa de reemplazo variable, en función del nivel de ingresos de cotización, de suerte que el monto máximo es directamente proporcional al número de cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas, es decir, la tasa de reemplazo pende del nivel de ingresos del afiliado y del monto máximo del número de semanas cotizadas. No obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje máximo, el 80%, no se computan, ni procede su devolución, en virtud del principio de solidaridad, expresado en este tope porcentual sobre el límite de salarios mínimos a los que pueda llegar el monto de la prestación pensional otorgada por el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 del 93, con las reformas y adicionales
adiciones legales ya enunciadas. En efecto, la fórmula decreciente estableció que para determinar la tasa de reemplazo se resta a 65.5 los salarios mínimos contenidos en ingreso base de liquidación en cada caso. Por tanto, si se vuelve a utilizar esta para calcular el monto máximo de la pensión, se estaría tomando el nivel de ingresos de cotización para disminuir o castigar 2 veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna, pues con la fórmula se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotización, pero en manera alguna limitar el número de semanas necesario para alcanzar el monto máximo de la pensión establecido por la misma norma, salvo la del tope legal vigente de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así las cosas, los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial inferior al 65% pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación, pues de lo contrario la norma no surtiría ningún efecto, ya que con solo 500 semanas adicionales no se alcanza el monto del 80% del ingreso base de liquidación, que es el máximo que permite la norma. En idéntico sentido, la sentencia SL 2847 del año 2023, del 30 de octubre del año 2023, siendo magistrada ponente la doctora Cecilia Margarita Durán Urcueta, se refiere también a la interpretación correcta del artículo 34 de la ley 193, modificado por el artículo 10 de la ley 797 del año 2003. Así las cosas, es claro que el demandante tiene derecho a que se le contabilice la totalidad de semanas cotizadas, esto a efectos de determinar su tasa de reemplazo. Así las cosas, tenemos que no existe discusión alguna en cuanto al ingreso base de liquidación que aparece consignado en la resolución SV 256658 del 19 de septiembre del año 2019, SV 317036 del 20 de noviembre del año 2019 y SV 242540 del 8 de septiembre del año 2023. Esto es, que el ingreso base de liquidación del demandante para el año 2019 era de 3.640.306 pesos. Para dicha anualidad, el salario mínimo estaba en 828.116. Al aplicar la fórmula, tenemos, esto es la del 65.5 menos 0.5S, para partir de un porcentaje mínimo tenemos 3.640.306 dividido en 828.116 nos da 4.39. 4.39 por 0.5 nos da 2.19. Partiríamos entonces del 65.5 menos 2.19, esto es del 63.3%, que sería el porcentaje mínimo. Ahora, para establecer el porcentaje, la tasa de reemplazo real aplicable, tomaríamos las 2.062 semanas, que son las cotizadas por el demandante, menos las 1.300 mínimas requeridas, nos arrojaría 762 semanas. Al dividirlo en 50 nos daría 15.24. Multiplicamos 15.24 por 1.5 nos da 22.86. Al hacer la sumatoria del 63.3%, que es el monto mínimo inicial, más el 22.86% nos da el 86.16%. Pero la tasa máxima de reemplazo del artículo 10 es del 80%. Por lo que el valor de la mesada pensional al año 2019 debió ser la suma de 2.912.244 pesos. Por lo que la parte demandada, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, deberá reconocer y pagar al demandante la diferencia existente entre el valor de la mesada pensional liquidada por el despacho y la pagada por Colpensiones a partir del 5 de julio del año 2020. ¿Por qué a partir del 5 de julio del año 2020? Porque la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, propuso como excepción la prescripción. Para resolver la excepción de prescripción se considera lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo de Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que consagran en 3 años el término de prescripción para los derechos y acciones laborales. Tratándose del derecho al reconocimiento pensional, este es imprescriptible, pero sí prescribe la incidencia en la mesada pensional. Como se reclamó el 5 de julio del año 2023, en dicho momento se interrumpió el término prescriptivo trienal, encontrándose prescritas entonces las diferencias anteriores al 5 de julio del año 2020. Por lo que tendríamos entonces
que para el año 2019 el valor de la mesada pensional liquidado por el despacho es de 2.912.244. Para el año 2020, 3.022.909. Para el año 2021, 3.071.578. Para el año 2022, 3.244.201. Para el año 2023, 3.669.840. Y para el año 2024, 4.010.401. Por lo que el valor del retroactivo pensional liquidado entre el 5 de julio del año 2020 al 31 de abril del año 2024 nos arroja un monto de 3.528.295 pesos. Se está solicitando igualmente que se condene al pago de intereses moratorios. Establece el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 que hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando hay more en el pago de la mesada pensional. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, establece eventos en los cuales no procede la condena a intereses moratorios. Dentro de estos eventos está precisamente la interpretación jurisprudencial o el cambio jurisprudencial. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL 810 del año 2023, del 15 de marzo del año 2023, radicación 92.207, siendo magistrado ponente el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, en la sentencia de instancia. En la página 16 se puede leer lo siguiente. En cuanto a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 del 93, los mismos no son procedentes, dado que la reliquidación de la pensión se reconoce con fundamento en el criterio jurisprudencial expresado en la Providencia Corte Suprema de Justicia Laboral 3501 del año 2022. Por lo que es claro entonces que no procede la condena al pago de intereses moratorios. No obstante lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones deberá reconocer y pagar al demandante las diferencias pensionales debidamente indexadas. Sobre las costas y agencias en derecho, la parte que resulte vencida debe ser condenada al pago de costas y agencias en derecho. En este caso, la parte vencida es la parte demandada, Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, quien deberá ser condenada al pago de costas y agencias en derecho en cantidad de 200.000 pesos. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve condenar a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez al señor Libardo Oliveros Navarro, tomando una tasa de reemplazo del 80%, tomando entonces como valor de mesada pensional para el año 2019 2.912.244, para el año 2020, 3.022.909. Para el año 2021, 3.071.578. Para el año 2022, 3.244.201. Para el año 2023, 3.669.840. Y para el año 2024, 4.010.401. Condenar a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la diferencia existente entre el valor de la mesada pensional liquidada por el despacho y la pagada por Colpensiones a partir del 5 de julio del año 2020, esto por efecto de la prescripción. Retroactivo pensional que liquidado entre el 5 de julio del año 2020 al 31 de abril del año 2024 nos arroja un monto de 3.538.295 pesos. Condenar a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la diferencia existente entre el valor de las mesadas pensionales liquidadas por el despacho y las canceladas por Colpensiones debidamente indexadas. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones al pago de costas y agencias en derecho en cuantía de 200.000 pesos. Se notifica la sentencia